Pues, hermanos, muy buenas noches. Nos da muchísimo gusto poderles recibir en esta ocasión, que es la sexta conferencia que la Iglesia Nacional Presbiteriana Getsemaní, ubicada en las calles de Allende y Londres, en la alcaldía de Coyoacán de esta Ciudad de México, ha tenido a bien preparar con objeto de dar respuesta a una serie de inquietudes, de interrogantes que los diferentes miembros de nuestra comunidad de fe han venido planteando en el transcurso de este segundo semestre del año 2021. En esta ocasión es el tiempo de llegar a una culminación, a un cierre del ciclo de conferencias que se han preparado. Y en esta ocasión, nuestro hermano Marcos Reyes Díaz, quien es el licenciado predicador asignado por el presbiterio Juan Calvino para dirigir a la iglesia, tiene la oportunidad de cerrar con, con este tiempo. Es un tiempo que esperamos que sea de bendición para todos, pero sobre todo para que nos permita tener la opción de poder conocer más acerca de esta figura que es la figura de los ángeles, la angelología, en las diferentes posturas que se tienen. Nuestro hermano Marcos es biólogo de profesión en la vida secular y es licenciado en teología por parte del Seminario Teológico Presbiteriano de México, y desde el mes de febrero está realizando labores pastorales en la Iglesia Nacional Presbiteriana Getsemaní, repito, en la alcaldía de Coyoacán. Inició este ciclo de conferencias nuestro hermano, el pastor Eric Hernández Lara, que es el pastor oficiante de nuestra comunidad de fe, y consideramos como consistorio importante que fuese el pastor Marcos quien la concluyera para dar un ciclo, un aspecto completo de lo que para nosotros significan estos interesantes aspectos en los cuales hemos platicado de otras 5 posibilidades de conocimiento que a veces no son tocadas adecuadamente bueno, no diría adecuadamente, que no son no es posible tocarlas en un sermón dominical por la trascendencia y por la profundidad que probablemente tenga. Entonces, daremos tiempo a que el hermano Marcos Reyes nos alimente, nos permita conocer más acerca de estos seres que tienen diferentes aspectos en nuestras vidas. Pero antes de ello, les pediría que nos acompañaran en una oración para poner este tiempo en manos de Dios, porque es para Él y por Él que hacemos esto. ¿Sí? Entonces, vayamos a hacer esto en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, en esta tarde te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar en este tiempo. Te rogamos, Padre, que permitas que tu siervo, el hermano Marcos Reyes, nos guíe a la verdad que tú quieres que alcancemos. Te pedimos que abras nuestro entendimiento y que las palabras que sean expresadas por él sean guiadas por tu Espíritu Santo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues adelante, mi querido hermano Marcos. Muchas gracias. Nuevamente me da mucho gusto el poder cerrar este ciclo de conferencias. Ha sido un trabajo bastante arduo, hermanos. Hemos tenido la oportunidad de abordar varios temas durante los últimos meses, temas desde bíblicos hasta temas escatológicos sobre la muerte. Y hoy concluimos con este estudio. Quiero leerles en el libro de Hechos. Hoy le leíamos también en el culto. Decíamos que en Hechos 1, versículo 10,
Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús ha sido tomado de vosotros al cielo. Así vendrán como le habéis visto ir al cielo. Y es entonces cuando estábamos estudiando en los miércoles este pasaje y surgió la inquietud. Hermano, ¿y qué es eso? ¿Cómo son los ángeles? Y de ahí nos derivamos hacia los querubines y los serafines y empezaron a salir toda una serie de dudas que pues íbamos aclarándolas en ese mismo momento. Y por eso, cuando planteamos este ciclo de conferencias, dijimos, vamos a dedicar uno exclusivamente al tema de los ángeles. Porque incluso me atrevo a opinar, hermanos, que ustedes saben mucho de ángeles. Si yo les preguntara, y les voy a pedir que si pueden abrir su micrófono, me pudieran responder, dime algún evento que venga en la Biblia relacionado con ángeles. Y yo sé que va a haber mínimo unos 5 momentos que me comenten. Alguien, coménteme alguno, hermanos. Abra su micrófono, 5 momentos o uno, cada quien, relacionados a ángeles. Pues yo me acuerdo de uno, hermano. El ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos defiende. El ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor, un versículo muy conocido y al que recurrimos mucho Sí. cuando estamos en problemas. ¿Algún otro evento de ángeles, hermanos? ¿Va uno? El... Hay quienes sin saber hospedaron ángeles. Allá en Hebreos, ¿no? Y entonces decimos, sí, tal vez ya se quedó aquí en mi casa un ángel y yo ni cuenta me di. ¿Algunos otros 3, hermanos, eventos en donde se hable de los ángeles dentro de la Sagrada Escritura? Sé que hay muchos más. Los ángeles que visitaron a Lot antes de destruir Sodoma y Gomorra. Así es, llegaron estos dos, que ese pasaje de Hebreos que mencionaba el hermano Jorge está relacionado a este pasaje de Génesis, donde llegan 2 ángeles con Lot y le informan que va a ser destruida la ciudad. 3. Un cuarto caso, hermanos. Los ángeles que avisan a los pastores del nacimiento de Jesús. Exacto, y que de hecho, si Dios lo permite, en la noche del 24 de diciembre en Getsemaní hablaremos sobre esos ángeles que llegaron y anunciaron el Gloria in excelsis Deo. 4 eventos. Un último evento, hermanos, que esté relacionado con ángeles. Hay varios más. Yo sé que recordarán quién le abrió la cárcel a Pedro cuando estaba preso. Fue un ángel. Un ángel llegó y abrió las puertas para que Pedro pudiera salir. Yo sé que vas a recordar, hermano, el caso de Jacob, cuando voltea y ve en su sueño una escalera con ángeles. Y entonces sí hay varios ángeles. Si nos vamos a Apocalipsis, también está plagado de mensajes de, relacionados con los ángeles. Entonces, el tema de ángeles, hermanos, es muy, muy común. Pero fíjense, dice Karl Barth, aquí tengo la cita. El tema de los ángeles es uno de los más llamativos, pero también uno de los más difíciles de abordar. ¿Por qué de los más llamativos y de los más difíciles? Llamativo porque, nos impresionan las cosas sobrenaturales, nos impresionan las cosas que suenan fantásticas, pero también es difícil de abordar porque está embebido en un contexto que vamos a comentar un poquito más adelante, pero que incluso nos lleva a utilizar el tema de los ángeles prácticamente en cualquier circunstancia. Incluso no me van a dejar mentir, hermanos, los que son de allá de por Iztapalapa, hasta le ponemos ese nombre a los grupos de música.
¿no? Los ángeles azules. Entonces, hablar de ángeles, pues es hablar de muchísima información, muchísimas posibilidades de, de cómo son, de tratar de conocerlos. Pero fíjense, aparentemente la doctrina, esta doctrina sobre los ángeles, estudiar lo que creemos acerca de ella, pues hay teólogos que dicen, hermano, pues no deberíamos hablar de los ángeles. Y tienen cierta razón. Porque si nos dedicamos a hablar de los ángeles, corremos el riesgo de desviar nuestra mente, desviar nuestro espíritu a algo que no es tan sustancial en la historia de la salvación. Corremos el riesgo de desviar nuestra mirada hacia el centro de nuestra doctrina, hacia el centro de nuestras creencias, que es el Señor Jesucristo. Por eso hay gente, hay pastores, hay teólogos que dicen, no hay que meternos tanto en el tema de los ángeles. Es más, si omitimos este tema, si no lo tratamos, el tema de los ángeles en las iglesias, pues realmente no pasa nada con la historia de la salvación. No es algo que afecte nuestras creencias. Si no hablo de la Trinidad, eso sí es importante. Si no hablo de Jesucristo como Dios y hombre, eso sí tiene mucha importancia. Pero si no hablo de los ángeles y me pongo a dar detalles sobre ellos, pues no va a haber un gran impacto en nuestra fe, porque Cristo es el centro de nuestra doctrina y no los ángeles. La salvación, hermanos, es a través de Cristo. La salvación no es a través de los ángeles. Y por eso si hay posturas que nos dicen, pues no nos metamos, no los tratemos, mejor invítame a hablar sobre Cristo, invítame a hablar sobre la salvación antes del tema de los ángeles. Sin embargo, hermanos, también está la otra postura en la que dicen, sí es importante tratar el tema de los ángeles. Porque si bien creemos en un Dios todopoderoso, ese Dios todopoderoso no necesitaría de un ángel o de un ejército de ángeles. Él no necesitaría andar enviando un mensajero a decirle a María o a enviar un mensajero a decirle a Zacarías, o no lo necesitaría. Es Dios todopoderoso. Sin embargo, existen. Dios los utiliza. Son parte importante en la historia, no en la central de la redención, de la salvación, pero sí son actores que van participando a lo largo de toda la Sagrada Escritura. Recordemos que los ángeles los vamos a encontrar desde el libro de Génesis, desde casi los primeros capítulos, y los vamos a encontrar hasta el libro del Apocalipsis. Entonces, al ser un tema recurrente, no central, pero sí recurrente, hay quienes consideran hay que hablar sobre ellos. Pero hay otro factor que considero muy importante del por qué sí hablar sobre los ángeles. Y tiene que ver con lo que les mencionaba hace unos minutos. Nos pueden desviar de nuestra creencia. Porque hace unas semanas acudía a una tienda en el mercado y veía que había como figuras de ángeles y decía incluso alguno de los letreros, te ayudamos a descubrir tu ángel. Y cuando uno va incluso en el puesto de periódicos, hay libros y muchos títulos que hablan sobre angelología, sobre el tema de los ángeles, y mucha gente acude a ellos. Es más, recordaba una iglesia, un templo allá en Guanajuato, de una construcción hermosa que está dedicada a un ángel, San Miguel Arcángel, que ahí nació Allende, por eso conocemos al pueblo como San Miguel de Allende, pero el templo está dedicado a un ángel, a San Miguel Arcángel. Entonces, sí se corre el riesgo de desviarnos, y es por eso importante el que podamos platicar un poquito tratando de conocerlo, pero también no conocemos todo.
Así que vamos a ir dando unos detalles sobre estos seres. Y lo primero que quisiera mencionarle es su definición. ¿Qué son los ángeles? Y en general encontramos en la escritura las siguientes características que los van definiendo. Los ángeles son seres espirituales, creados con juicio moral, con inteligencia, sin cuerpos físicos. De esta definición, no se preocupen, vamos a ir resaltando algunos detalles. Los ángeles son seres creados. No siempre han existido los ángeles, hermanos. El único que es eterno, el único que siempre ha existido es Dios, es Cristo, es el Espíritu Santo. Los ángeles, esos seres sí fueron creados en algún momento. Cuando vemos en la Sagrada Escritura, por ejemplo, en Nehemías 9, versículo 6, dice en esta oración, es Esdras el que hace esta oración. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que esté en ella, los mares y todo lo que hay en ello, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Cuando dice aquí, tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, ahí están involucrados los ángeles, son creados por Dios. También allá en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 16, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y de ahí se desarrolla una serie de nombres que relacionados con ángeles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Así que una de las primeras ideas que quisiera nos quitáramos de la mente es que son eternos. Eterno solamente nuestro Dios. Fueron creados. No siempre han existido. Hubo un momento en el que Dios estableció que se creara ese ejército de ángeles. Sin embargo, aquí la pregunta es, ¿cuándo fueron creados? Porque cuando leemos la Sagrada Escritura ahí en Génesis, en la narración de cada una de las cosas que fue creando, pues no encontramos un término así específico que diga, y Dios creó a los ángeles. Entonces, sí existe esa duda de en qué momento los creó. Hay teólogos que han dicho que cuando dice el escritor sagrado, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, cuando se refiere a los cielos, dice, ahí es donde entra la creación de los ángeles. Es una posibilidad, sí, definitivamente, pero no es específico. Porque la realidad es que no hay un pasaje que nos diga exactamente el momento de la creación. Muy probablemente fue antes del día de reposo. Eso es bastante seguro. Pero el día no lo sabemos con seguridad. Ahora bien, Dios creó a todos esos ángeles en algún momento y les dio la otra característica que les decía. Son seres espirituales. Son espíritus. Si vemos la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 14, Hebreos 1, 14 dice, hablando de los ángeles, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces, aquí es muy clara la definición de qué son los ángeles. Son espíritus ministradores, o sea, al servicio de Dios. Y al ser espíritus, hermanos, pues no los podemos percibir con nuestros sentidos.
También lo podemos deducir el que son espíritus cuando revisamos ya la carta a los Efesios 6, verso 12, donde dice Pablo, no tenemos lucha contra sangre y carne, que ahí está reflejando el cuerpo físico, sino contra, y entonces suelta una serie de términos relacionados con los ángeles, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, podemos deducir que son espíritus y por lo tanto no tienen un cuerpo físico. Un espíritu no tiene cuerpo. Lucas 24:39, el Señor Jesucristo mismo define cómo un espíritu no tiene cuerpo. Lucas 24:39 dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Por eso es importante entender, comprender que los ángeles no los podemos estudiar desde la ciencia. El tema de los ángeles sale de nuestros sentidos. No podemos usar un microscopio, un telescopio, calcular cuánto pesa un ángel y incluso aquellos análisis en la Edad Media sobre los ángeles que decían hay que averiguar cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler. Había ese tipo de investigaciones, pero no, hermanos, los ángeles son espíritus y tampoco tiene ningún sentido usar la llamada tecnología, lo más moderno, porque hasta colocan cámaras especiales, sensores ultramodernos y infrarrojos y para tratar de captar a los ángeles. Esos, hermanos, son ejercicios que pudieran resultar infructuosos. No vamos a captar a los ángeles, porque como los define nuestro Señor Jesucristo, un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Sin embargo, yo sé que están pensando, oiga hermano, ¿qué pasa entonces cuando se describen encuentros con personajes bíblicos y que ven a los ángeles? Incluso se ven con forma humana. Incluso los describen. En su mayoría, bueno, todas esas descripciones son hombres. Un detalle, hermanos, no los describen con alas todavía a estos ángeles. ¿Sí? Cuando los ven de esa manera, no se escriben con forma humana. Y es que por lo general, entonces no podemos ver a los ángeles, a menos que Dios nos dé una capacidad especial para verlos. Eso es lo que sí ha llegado a ocurrir en los personajes bíblicos, una capacidad especial para verlos. A esas manifestaciones físicas que nos narra la Escritura, apariencia de hombre de estos ángeles, pues incluso el término es angelofanía. Y quiero nada más mencionar algunos pasajes. Por ejemplo, los pastores. Los pastores vieron ángeles. Lucas 2:13 nos describe y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, y ya viene gloria en excelsis. Pero es un evento especial, un evento muy, muy significativo en el cual Dios le permite a este grupo en específico de pastores ver un ángel, que se les apareciera ese ángel y ver no solamente un ángel, sino ver una multitud de huestes celestiales. Pero aún mucho más claro, hermanos, otros dos pasajes de cómo es Dios el que nos da la capacidad o les dio la capacidad a estas personas para ver ángeles. En Números 22:31, un pasaje que probablemente conozcas, allá con Balaam y su burra, la burra que habla, dice en Números 22:31, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano.
Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Vean bien el detalle, hermanos. Jehová abrió los ojos de Balaam. Antes de que Jehová le abriera los ojos a este personaje, no los veían y el ángel ahí estaba. Y el otro pasaje significativo para esto, hermanos, allá en Segundo de Reyes 6:17, cuando está Eliseo y está con su siervo y están espantados porque los están invadiendo. Y dice la escritura, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Dios es el que abrió el ojo, los ojos, la mirada, y por eso pudieron ver esa apariencia de hombres, de ejército, de huestes celestiales. E incluso se les describe con vestiduras blancas, resplandecientes, muy probablemente reflejando la misma gloria de Dios. Ahora bien, quisiera mencionar parte de sus actividades de los ángeles. Los ángeles, una de sus funciones principales, hermanos, es que alaban y glorifican a Dios de manera constante. Están en la presencia de Dios, alabando día tras día el nombre de Dios. Pasajes como por ejemplo el Salmo 103:20 nos refieren eso. Salmo 103:20, se me cerró aquí. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Ellos se encargan entonces de bendecir a Jehová. E incluso allá en Apocalipsis, pasajes que hemos estado leyendo de manera constante, porque es una alabanza constante de los ángeles al Cordero, a Jesucristo. Y esta actividad de alabanza ocurre normalmente pues en la presencia de Dios, allá donde se encuentra, que es en el cielo. Una vez se produjo en la tierra, en el nacimiento de Jesucristo. Bajaron esas huestes celestiales y cantaron aquí en la tierra, gloria a Dios en las alturas. Esa es parte de su trabajo. Otra de las actividades que realizan los ángeles. Ellos son los encargados de llevar y comunicar mensajes de Dios a las personas. De hecho, la palabra ángel está relacionada con esta actividad. ¿Sí? Mensajero. Y por eso, pues encontramos pasajes, por ejemplo, allá cuando a Zacarías se le revela el ángel, a María se le revela un ángel y le da el mensaje. Los ángeles también le hablan a personajes como Felipe, como Cornelio, como Pedro, e incluso le hablan también a Pablo. Entonces, son mensajeros que llevan algún mensaje muy específico de Dios a personas muy específicas. Esa es básicamente también su función, alabar a Dios y llevar mensajes. Pero por otro lado, los ángeles también nos ayudan a cuidar a los creyentes al servicio, están al servicio de Dios para servir a los creyentes en Dios. ¿Cuándo vemos esto, hermanos? Pasajes que les comentaba. Sacó a los apóstoles de la cárcel. Dios con su mano poderosa pudo él llegar a abrir y sacarlos. Sí, claro que sí. Pero toma un ángel y le da la indicación porque los ángeles están al servicio de Dios para ministrar a los creyentes. También ayudan a salir a Pedro de la cárcel. Y los ángeles están al cuidado de su pueblo. Salmo 34:7.
Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que están al servicio de cuidarnos, de protegernos. También para allá en el Salmo 91, versículo 11, un salmo de mucha seguridad para nosotros, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Están al pendiente de nosotros, hermanos. Pero, como dice el título de la conferencia, bajo la soberanía de Dios. No es que yo lo mando, no es que es mi esclavo o está a mi servicio por ser yo. Es Dios el que se encarga, es el ángel del Señor que está cumpliendo sus mandatos. Y además, los ángeles se regocijan con los creyentes, participan de la alegría de los creyentes. ¿Qué pasa cuando una persona se convierte, hermanos? Hay fiesta en el cielo. Se regocijan en la conversión de las personas, como lo relata el evangelista Lucas, Lucas 15:10. Ayudan los ángeles en las necesidades. Hebreos 1:14 dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Así que, hermanos, tenemos una gran ayuda y participación de los ángeles a lo largo de la historia de la iglesia y del pueblo de Israel. Pero aquí, hermanos, es importante hacer alguna aclaración que tiene que ver con el ángel de la guarda. Y sí, hermanos, voy a tirar una cancioncita que le llegamos a enseñar a nuestros niños. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, ¿no? Así va la cancioncita. Resulta que no tenemos ángel de la guarda, hermanos. No hay. No hay una referencia bíblica que nos diga lo contrario, que sí hay un ángel de la guarda. No, no se habla que Dios haya asignado un ángel. Por ahí hay algún pasaje en donde se menciona de los ángeles cuidan a los niños, pero se interpreta más de forma general, no de que cada niño tiene a su propio ángel. Por ahí me van a decir, hermano, pero cuando Pedro sale de la cárcel y toca allá la puerta y sale la niña, lo ve en la puerta y se la cierra porque dice el ángel de Pedro. Esa es la única posible referencia a un ángel guardián, pero no está especificando que ese ángel sea el ángel guardián de Pedro, sino más bien lo que está narrando ese pasaje es que en esa época sí se creía que había ángeles guardianes. Sin embargo, ya no hay más referencias. Ya no hay. Y me gusta mucho y les quiero compartir, dejen aquí lo abro. Lo que dice Juan Calvino sobre esta cuestión del ángel particular. Dice Juan Calvino, no existen los ángeles guardianes, porque si a cada uno no le basta el que todo el ejército celestial esté velando por nosotros, no veo de qué le puede servir sostener que tiene un ángel custodio particular. Hermano, no necesitamos un ángel guardián. Tenemos todo un ejército de ángeles que están al servicio de nuestro Dios y que si lo requiere, nuestro Dios va a llegar y nos va a proteger y los va a utilizar. ¿Para qué queremos entonces, hermanos, un ángel guardián? Y eso me lleva a otra de las preguntas que seguramente por ahí están en el aire. Hermano, ¿y cuántos ángeles hay?
¿Cuántos son? Si vemos pasajes como por ejemplo Deuteronomio 33:2, para darnos una idea de cuántos ángeles hay. Deuteronomio 33:2. Dijo: Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. 10 millares de santos. Si leemos otro pasaje que queremos darnos una idea de cuántos ángeles hay, allá en el Salmo 68:17. Salmo 68:17. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene de Sinaí a su santuario. ¿Cuántos hay, hermanos? Millares de millares. Su número, hermanos, realmente no existe, no nos da el dato exacto. Solamente nos da esta referencia que sí nos hace pensar que son muchos. ¿Cuántos? No lo sé, pero no nos debe causar angustia el enterarnos de cuántos ángeles están al servicio de Dios. Allá en Apocalipsis 5:11 también nos dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Así que estos números lo único que nos reflejan es que es un número asombroso de ángeles que existen, una asamblea innumerable de seres angélicos que alaban a Dios. Y entonces, quiero mi ángel guardián, hermano, todos esos ángeles están al servicio de nuestro Dios. Ahora bien, hermanos, estos ángeles tienen unas características. Tienen poder. Sí, tienen poderosos. Allá en el Salmo 8, ¿no? Dice que al ser humano lo hizo poco menor que los ángeles. Es decir, son un poquito más poderosos que nosotros. Y por eso incluso los términos que utiliza el apóstol Pablo cuando los describe como dominios, potestades, autoridades, porque todo indica que superan en fuerza, en poder a los seres humanos. Sí son poderosos, pero una característica importante: su poder no es infinito. El único que es todopoderoso, hermanos, es Dios. De ahí en fuera, todo está por debajo de nuestro Dios. En ese poder, pues sí, pueden realizar bastantes actividades para el propósito de nuestro Dios. Por ejemplo, Dios usó ángeles para destruir a Sodoma y Gomorra. Dios, si quieren vemos ese pasaje, Segundo de Reyes 19. Segundo de Reyes 19, versículo 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos muertos. Un ángel acabó con 185,000 sirios para proteger al pueblo. Un ángel movió la piedra de la tumba de Cristo, que de acuerdo a la narración bíblica era extremadamente pesada. Un ángel entró en una prisión cerrada y liberó a Pedro y abrió el candado sin ningún problema. Así que sí nos podemos imaginar que los ángeles son poderosos, pero insisto, no son todopoderosos. El único todopoderoso y el único eterno es nuestro Dios. Otra característica
de los ángeles que no debemos perder, están en un lugar. Sí, son espíritus, no tienen materia, son incorpóreos y a veces esa imagen de espíritu no nos permite ponerles un límite, pero sí tienen límite. El único que es omnipresente, que está en todas partes, es Dios. Los ángeles sí están limitados espacialmente. Y solamente se pueden mover en ciertas zonas, en el sentido de que no pueden estar en dos lugares al mismo tiempo. Por allá con el profeta Daniel 9, déjenme encuentro el pasaje, Daniel 9, versículo 21, dice así: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Está en un lugar específico este ángel hablando específicamente con Daniel y no se encuentra en otra parte. Sí se mueven, se mueve rápido y es de resaltar esa parte. Y yo he venido para enseñártela. Ay, se me fue. Porque tú eres muy amado. Entiende pues orden y entiende la visión. Volando con presteza, perdón, versículo 21. Volando con presteza. Sí, sí se mueven, pero se mueven de un lugar a otro. No están en todas partes. Y partiendo de esta última frase de volando con presteza, es en donde pues nos llega la imagen que nos pintan de los ángeles con sus alas. ¿Tienen alas? Bueno, los ángeles en este sentido que hemos platicado hasta el momento no se describen con alas, solamente describe que vuelan porque son espíritus. Pero hay una especie de ángeles o un tipo de ángeles a los que sí se les describe con alas. Los serafines, allá en Isaías 6:2, se les describe con esas alas. Isaías 6:2 dice: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. A Gabriel se describe volando al lado de Daniel, pero eso no significa que tiene alas como los serafines. Entonces, no podemos decir que tienen esas alitas. No hay esa certeza. Los serafines, eso sí. Y ahí vamos a comentar un poquito sobre los serafines. Abro mis apuntes nuevamente. Mientras tanto, hermanos, si alguien va teniendo duda, con gusto lo puede ir colocando en el chat o en su momento abriremos aquí con ustedes la oportunidad de comentar. Hay 2 tipos de ángeles especiales que son los serafines y los querubines. Los querubines son también espíritus que forman parte de todo el ejército de los cielos. Y los menciono primero porque ellos aparecen más constantemente. Aparecen allá en el relato de la caída de Adán y Eva. Fueron establecidos, parece ser, como guardianes del huerto del Edén. Allá en Génesis 3:24, expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino al árbol de la vida. Y los querubines eran utilizados también como figuras esculpidas en oro para el arca del pacto. A ellos se les describe solamente con un par de alas y se encuentran entonces asociados
a la adoración a nuestro Dios. Ellos también alaban a Dios de forma constante. Los serafines también son este tipo de ángeles que mencionaba en Isaías con 6 alas, pero ellos solamente son mencionados en ese pasaje y su labor que es descrita es una alabanza constante a Dios. Y de ahí en fuera ya no se vuelve a manejar más información acerca de ellos. Ángeles, serafines, querubines. Lo que también seguramente está por ahí en el aire es la cuestión de en los ángeles hay rangos. ¿Por qué? Porque se menciona el término arcángel. Muy probablemente sí existan esos rangos. Ese arcángel está bajo el control de otro grupo de ángeles y es lo que hemos asociado a que Satanás es un ángel y tiene control sobre otros ángeles caídos, a los cuales conocemos como demonios. Y en ese sentido, estos ángeles caídos también tienen características como las que hemos descrito. ¿Por qué? Pues porque originalmente fueron ángeles. Y fueron ángeles que pudieron tomar decisión. Tampoco nos narra la escritura tan a detalle cómo es que ocurrió esa rebelión de los ángeles. Sin embargo, hubo ángeles que decidieron desobedecer a Dios, entra el pecado y son enviados, sacados del cielo, del lugar de nuestro Dios. Así que ahí entramos a lo que conocemos como los ángeles caídos. Los ángeles caídos, hermanos, sí se habla en la escritura sobre ellos. Dice allá en 2 de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces los arrojó al infierno. ¿Por qué? Porque pecaron. En un principio seguramente eran buenos, porque Dios lo que hizo, todo lo que hizo, era bueno. Entraron en pecado y fueron arrojados. Allá en Judas 1:6 también nos habla de estos ángeles. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo obscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estos ángeles caídos, que también los llegamos a nombrar como demonios, tienen características también que ya es escrito. No son eternos. Fueron creados en un origen buenos, se rebelaron, ahora son malos. ¿Tienen poder estos ángeles? Sí, nos hiciste poco menor que los ángeles, pero no son todopoderosos como nuestro Dios. ¿Qué más pueden hacer estos ángeles en ese poder? Bueno, cuando los vemos en la Sagrada Escritura, estos ángeles caídos, pues sí dan fuerza a las personas. Allá en Hechos 19:16 dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces, parece ser que sí pueden dar esa fuerza a las personas. Se pueden mover también, pero solamente están en un lugar a la vez. Y en ese sentido, hermanos, quisiera resaltar un artículo que leía en la página Coalición por el Evangelio que habla sobre Satanás. Y dice, estoy tranquilo porque Satanás también tiene esta limitación. Es un ángel y como ángel no puede estar en muchos lugares al mismo tiempo. No es omnipresente. Tiene su limitante. Entonces, pues ahorita, ¿dónde andará? No sé, sus demonios sí, seguramente también andan por aquí porque él es el príncipe de los demonios. Pero Satanás en específico, decía este autor, capaz que ni me lo encuentro en todo
en toda mi vida. No pueden estar en un lugar y son gobernados por Satanás los demonios. Mateo 9:34. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Pero algo que quiero resaltar y ya para casi concluir esta parte, hermanos. Cuando hablamos de los demonios, cuando hablamos de Satanás, me gusta mucho resaltar estos 3 pasajes. Mateo 4, versículo 1 y después el 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El mismo diablo encaró a nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 11, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Jesucristo derrotó al diablo. Lo pudo vencer. Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y me llama mucho la atención esta parte. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás. El Dios de paz triunfa, hermanos, sobre el enemigo. Y el último verso sobre esta parte de los demonios o los ángeles caídos, Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hermanos, el tema de los ángeles no nos debe distraer. Nosotros somos creyentes en Jesucristo. Él es nuestra fuerza, Él es nuestro guía, Él es nuestro ejemplo. A Él debemos adorar. Pero sí puedo utilizar a estos seres para protección de ustedes y de mí. Mensajes, es que un ángel me mandó un mensaje, creo que hay una secta que cree eso, ¿no? Que un ángel se le reveló a un personaje. Hermano, no necesitamos que nos revelen los ángeles. Tenemos la Sagrada Escritura. Ahí está todo lo que necesitamos saber. Es que yo sí quiero saber exactamente cuántos ángeles hay. No viene aquí, hermano. No nos desgastemos con esas partes. Hermanos, ahora sí me permito abrir el micrófono. Si hay alguna duda que hubiera surgido, si hay algún comentario, también a los hermanos que están conectados en Facebook, adelante. Sé que no abordamos tal vez todo el tema, pero pues un poquito de todo que traté de abordar. Adelante, hermanos. Hermano Alberto, adelante. Su micrófono, hermano. Ya, ya. Qué bueno que acabas de mencionar ese versículo de cuando el diablo tentó a Jesucristo. Dice, arrójate y Dios te va a salvar. ¿El diablo no sabía que Jesucristo era Dios? Es mi pregunta. Sí, hermano. Definitivamente sí conoce a Dios. Y de hecho, quiero aprovechar para ir un poquito más allá. Los ángeles caídos saben incluso quiénes somos nosotros, porque allá le dice a Pablo sí lo conozco, a ti no te conozco, ¿no? Sí conocen quién es, sí conoce a Jesucristo, sí sabe que es Dios mismo. Entonces, por ese lado no veo duda en el aspecto de diablo, es que lo tentó porque no sabía con quién se enfrentaba. No, sí sabía con quién se estaba enfrentando. E incluso algo que también me gusta mucho resaltar de ese pasaje
de Mateo 4 en la tentación de Jesús es el enorme conocimiento que tiene el diablo de la Sagrada Escritura, porque incluso se la utiliza. Le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. El diablo sabía y conoce que es el Hijo de Dios. El diablo conoce la Sagrada Escritura y por eso lo está retando. Aquí en la Biblia dice que que te pueden mandar a sus ángeles y que te sostendrá. A ver si es cierto, porque el diablo sabe lo que es tener el control de varios ángeles. Él es príncipe de los demonios. Y la respuesta de Jesucristo es maravillosa. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Le responde con la misma Sagrada Escritura. No sé si con eso, hermano Alberto, estoy contestando un poquito. Lo que sí también, nada más, insisto y quiero resaltar. El único omnisciente, el único que sabe todo, todas las cosas, es Dios. El diablo no sabe todo. El diablo no lee nuestros pensamientos. Así sí. ¿Sí? Dios sí sabe todo, lo que tenemos en secreto. El diablo no tiene ese poder porque está limitado. Es un ser creado y un ser limitado también. No sé si contesto, hermano, con esto. Sí. Ok. ¿Alguien más, hermanos, que quisiera hacer algún comentario? Si alguien en la transmisión tiene. Sí, hermano, yo. Entonces, no, ya me queda claro que no debemos distraernos pensando que el ángel nos va a ayudar. Un ángel nos puede ayudar. Entonces, en nuestras oraciones no debemos mencionar o pedir la petición a Dios de, cuídame, Dios mío, mándame a tu ángel para que esté pendiente de mí. Estaría mal hecha esa oración entonces. El error sería que le dijéramos al angelito de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Ahí le estoy hablando directamente al ángel. Yeah. Pero si yo me estoy refiriendo al jefe de todos, le estoy pidiendo a Dios que sus ángeles me protejan, porque así es como lo establece allá en el libro de los Salmos, en este mismo pasaje que veíamos en la tentación, a sus ángeles mandará acerca de ti. Es una promesa que ustedes y yo creemos de nuestro Dios. Y entonces le podemos decir a nuestro Dios, ayúdanos, mándanos a tus ángeles a cuidarnos. Pero lo que resalto en esta respuesta es a Dios a quien le pedimos. Y ya, ¿cuántos nos va a mandar, hermana? No lo sé. Tal vez nos manda todo un ejército, como en el caso de Elías. Tal vez nos manda dos, como en el caso de Sodoma y Gomorra. Tal vez nos manda uno, como en el caso de María, que nada más era uno. Tal vez nos manda una hueste que no podemos contar. No sé cuántos nos va a mandar. Dios sí sabe. Dios tiene perfectamente establecido cuántos ángeles se requieren para proteger a mis hijos. ¿Contesto, Gracias. hermana Alicia? Sí, sí. Gracias. ¿Alguien más? Hermano Alberto, nuevamente, adelante. Sí. Mira, Permítame es primero. nada más, Bueno, adelante, hermano Alberto. digo, Sí. es nada más para, ¿cómo se llama? Para agregar un poco más sobre lo que dijo la hermana Alicia. Yo en mis oraciones, yo tengo unos locales en un lugar donde sí es peligroso. Y en mis oraciones, yo le pido a Dios que los proteja de esa gente, pero también le pido a Dios que guarde a esa gente. En la misma Sagrada Escritura dice, no te pido que los borres del mundo, no te pido por ella, por esa gente mala, que tu espíritu entre en ellos para que no le hagan daño a mis inquilinos. Y Señor, protégelos, por favor. Pon, por favor, tu ejército de ángeles en sus negocios. Pero sí, se lo estoy pidiendo yo a Dios.
no a los ángeles. Es nada más para complementar lo que dijo la hermana Alicia. Gracias. Sí, y yo quiero complementar, hermanos. Ahorita le doy la palabra, hermana Elba también está pidiendo. Nada más quiero complementar. Dios es todopoderoso y Él solo puede protegernos, ¿eh? Él pudiera no utilizar ningún ángel y el mundo funcionaría como Él lo ha establecido. El por qué determina este Dios en este asunto si voy a mandar un ángel corresponde a su sabiduría de Él. Entonces, yo le puedo pedir a Dios que me proteja. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. ¿Va a mandar ángeles? Pues sí, o sea, puede ser el mismo. Puede ser en el sentido de que no perdamos de vista que Dios es el Todopoderoso. Porque entonces lo que puede ocurrir en nuestra oración es que hacemos sí se lo pedimos a Dios, pero sabemos que los que actúan son los ángeles y nuevamente nos empezamos a desviar, pero es que se lo estoy pidiendo a Dios, al jefe, como si el jefe no hiciera nada, nada más llega y manda. No, nuestro Dios tiene todo el poder para también decir, yo soy el que actúo, sin mediación de ángeles. Y tiene el poder para decir, aquí sí quiero que sean un ángel el que no porque no pueda yo, sino por su gloria y seguramente para testimonio es que va a mandar a los ángeles. Sí, espero haber puntuado un poquito este tema. Hermana Elba, adelante, por favor. Si prende su micrófono, gracias. Gracias, sí, buenas noches. Buenas noches. Pastor, yo estoy interpretando que cuando yo digo que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor, yo me estoy refiriendo a él mismo. ¿Estoy en lo correcto? Al ángel. Sí, el término el ángel de Jehová ha sido analizado desde la teología desde varios puntos, ¿no? Es diferente decir, por ejemplo, el ángel de Jehová a decir un ángel de Jehová. Parece ser que cuando dice un ángel de Jehová, se refiere a que es alguien de ese ejército que los manda de aquí para allá. Y cuando habla de el ángel de Jehová, hay la interpretación de que se refiere incluso a Cristo mismo. Entonces, sí hay esa posibilidad, pero sí quiero insistir, son ahí debates teológicos que no me atrevo yo a decir con total certeza si es Cristo. No, hay la interpretación que pudiera ser Cristo. Al final de cuentas, el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros. El mensaje central no es que el ángel mismo, sino el mensaje central es que nos protege, sea él mismo, sea uno de los ángeles. ¿Sí, hermana? Sí, perdón. Y entonces para mí es suficiente con decir esto, porque precisamente Él es el Todopoderoso. Y hay hermanos que sí dicen que mande a vallados de ángeles alrededor de ellos, como si Él no fuera lo suficiente, ¿no? Para mí es lo suficiente, es único, es total. Y también hay hermanos pentecosteses que también dicen que se les tiene que ordenar a los ángeles que nos defiendan, que estén con sus espadas desenvainadas, que porque si no, no van a actuar, que porque si no, no nos van a cuidar. Y digo, bueno, a mí tampoco eso, tampoco me llena, ¿no? Le digo, a mí simplemente ponerme en las manos de nuestro Señor Jesucristo y eso es todo, eso es todo. Así es, hermana. Una de las imágenes que más me gusta en lo personal es el ejército mexicano, que cuando los vemos en aquel desfile del 16 de septiembre, cómo marchan derechitos, van todos al mismo paso, y cuando el jefe, el líder, da la indicación es cuando todos voltean y dan el saludo. No lo hacen antes, no lo hacen después, van siguiendo la indicación de un solo jefe. Entonces,
Aquí nuestro Dios es el máximo jefe, es el jefe supremo de su ejército. Él es el que determina si van a sacar espada o si van a hacerlo con paz o si simplemente van a cubrir con sus alas. O sea, Dios es el que establece la forma. Ya que el que yo llegue y ore y que tus ángeles desenfundan la espada, no, no es mi competencia. Sí, yo nada más le pido a Dios que me cuide. El cómo lo va a hacer, pues eso ya se lo dejamos totalmente a nuestro Dios, ¿no? Sí, que ese es bonito y hasta para película, imaginarnos al ángel sacando su espada y luchando. Ay, qué bonito imaginarnos eso, pero eso ya pertenece a otro ámbito más de imaginación que bíblico. Pues yo creo que sí lo hemos experimentado, ¿no? Lo hemos vivido, que sin necesidad de invocar a ningún ángel, nuestro Padre nos protege, nos cubre, nos guarda de todo peligro. Lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Así es, creo que sí hay suficientes testimonios de cómo Dios nos protege. Dios nos protege y hay muchas formas en las que nos protege. Desde el simple hecho de que nos retrasamos en un avión de vuelo y evitamos, o en el carro nos retrasamos 10 minutos y evitamos un accidente, hasta podría darse el testimonio de que mandó ángeles alrededor de Incluso también nosotros. también en la palabra de Dios también habla que nosotros seamos, como dice, no recuerdo bien, pero que tratemos bien pues a los demás, ¿no? Porque incluso dice que podremos estar hospedando ángeles, ¿no? O sea, que Sí, nosotros mismos como personas, ¿no? sí, Podemos ser, qué bueno, hermana, no que recuerdo. menciona. Sí, es en Hebreos, ese Uh-huh, de podríamos estar hospedando ángeles. Y uh-huh, ahí lo que hay que resaltar en ese pasaje se refiere, es un contexto de hospitalidad, exacto. principalmente. Y Uh-huh. a veces nos distraemos en, ay, Los Ángeles, mira, este. No, pero es que el tema a tratar en ese pasaje es la hospitalidad, que no dejemos de ser hospitalarios, porque en una de esas hasta ángeles nos encontrábamos, ¿no? Ay, no, pero ya habré guardado un ángel, ya se habrá hospedado conmigo, ya nos distraemos en ese detalle. No, tú abre tus puertas de la hospitalidad. Entonces sí, también tendemos a caer en ese tipo de situaciones. Uh-huh. Muchas gracias, pastor. Gracias, hermana. Aquí veo, Diana Molina, Satanás fue el primer ángel caído y si esto es así, ¿dónde aprendió qué era el mal? Sí, son las partes exactamente donde no hay una claridad en la parte bíblica, la caída de Satanás. Se asocia con aquella lectura en Ezequiel y en Isaías, donde habla que tú te engrandeciste y entonces te hiciste creer como Dios y se menciona la palabra Luzbel, pero incluso ahí tampoco los teólogos se ponen de acuerdo en el sentido de si sí está hablando de este ángel caído o está hablando del mismo rey de ese momento. Entonces, dejando un poquito al lado ese conflicto que todavía hay, sí, seguramente Satanás es un ángel caído, cayó él primero y después jaló a sus demonios, eso no hay claridad. O si todos cayeron al mismo tiempo, no hay esa claridad. Lo que sí es, pecaron y Satanás muy seguramente pecó antes de del evento del fruto prohibido, ¿sí? Porque para ahí ya había caído él en esa Fueron desobediencia, ya creados había sido antes que, expulsado. ajá, Entonces, el momento exacto no lo ángeles, sabemos. pues sí, ¿no? Se describe si ángeles y arcángeles tienen la misma función. No, no hay una definición de qué hace un arcángel y qué hace un ángel. Muy seguramente por el término arcángel, por eso se le da un término superior, además de la labor que realizó, que eso en un momento muy específico en la historia de la salvación. ¿Sí? Pero de ahí en fuera no se especifica
cuáles son las funciones del arcángel y cuáles son las funciones del ángel. Y de que querubines y serafines, pues ya platicamos un poquito que lo único que dice básicamente son la alabanza a nuestro Dios. Fernando Molina, Satanás y Luzbel representan el mismo ángel o son diferentes, son el mismo, son los mismos términos, incluso diablo también es el mismo término y es el que dirige a todos ellos, es el príncipe de los demonios y tiene ese sí tiene parte de su poder el coordinar a todas sus huestes de demonios. Entonces, espero con esto más o menos aclarar algunos detallitos que están aquí en Facebook. Aquí pregunta en el chat, ¿los ángeles fueron creados antes que Adán? Insisto, no hay el momento exacto, Sí, pero antes del fruto prohibido sí fue. Después de Adán, entre Adán y Eva, no se sabe. Después de los animales, ¿en qué momento? A mí, y esto es personal, a mí me gusta manejarlo un poco con la mera introducción de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ya con eso me evito tantas complicaciones. Cuando dicen los cielos, bueno, yo ahí meto los ángeles. Eso es personal. Sí, insisto, hay muchos debates teológicos todavía alrededor de esto, pero pues ya con esto me evito el asunto de en qué día exactamente. Pero cuando está Adán y Eva, ya está Satanás, ya había caído y así había sido expulsado. Entonces, sí hay una cuestión temporal antes del pecado, antes de la creación como tal de Adán y Eva, no lo sabemos. No sé si con esto respondo, hermanos. ¿Hay algún otro comentario? ¿Alguna otra duda? Bueno, creo que parece que no. Hermanos, solamente para entonces concluir, hace unos meses, sí, ya tiene varios meses, platicaba con una hermana que estaba ella evangelizando a una persona conocida y me marcó por teléfono, me acuerdo que sí, me marcó por teléfono y me dice, hermano pastor, es que me hicieron una pregunta sobre los ángeles y no supe qué responder, porque la persona a la que estoy evangelizando cree en la angelología y en todos esos asuntos. Platiqué con ella un poco de todo esto que hemos conversado ahorita y le mandé información. En la red hay mucha información sobre ángeles. Lo que necesitamos saber es cómo discriminar la información que no nos es útil o que no está pegada a la Sagrada Escritura. Así que mi recomendación para estudiar estos temas sobre ángeles, yo en lo personal me fui a libros de teología sistemática. Así se llaman los libros. Teología sistemática. En este caso utilicé 3 autores principalmente. Uno de ellos se llama Wayne Grudem. El otro de ellos es Miller. Ahí se me fue. Ahí ya lo cerré. Miller. El otro de ellos se apellida Berkhoff. Y también Juan Calvino hablan sobre el tema de los ángeles. Esos son autores con ideas reformadas, presbiterianas, en los cuales podemos estudiar un poco todo este tema de doctrina de los ángeles, pero ellos abarcan muchísimo más información. Entonces, cuando tengan duda, hermanos, ahora sí que pregúntenle a su pastor de confianza y él les va a asesorar y les va a decir qué materiales, porque si nos metemos a la red así, a las buenas de primeras, uy, no, nos vamos a encontrar todo un mundo sobre ángeles, pero no todo ello es bíblico. Yo les agradezco mucho a la Iglesia Getsemaní la oportunidad que me dan
de participar en esta plática y le doy la palabra a mi hermano Gabriel Segura para la despedida. Pues nos hemos dado cuenta que en estas intervenciones, en estas conferencias, pláticas mensuales, los temas nos dejan la necesidad de aprender y de conocer más y más y de abundar en un conocimiento que nos permita principalmente darle honra y gloria a nuestro Dios. La intención de la Iglesia Getsemaní no es tener la verdad absoluta sobre ningún tema, sino en generar los elementos de conocimiento que pavimenten un mejor aprendizaje entre toda nuestra comunidad. Pretendemos hacer llegar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, elementos que faciliten la actividad principal que tenemos como iglesia, que es la de propagar el Evangelio de Jesucristo. Y bajo esa tónica le damos hoy gracias a nuestro hermano Marcos Reyes Díaz, quien, repito, funge como nuestro pastor, está realizando labores de pastoreo de nuestra iglesia desde el mes de marzo de este año, y por eso estamos muy agradecidos como comunidad de fe, porque paulatinamente hemos podido tener un mayor aprendizaje en la profundidad del conocimiento que nuestro hermano ha adquirido en su preparación académica y teológica. Vamos a poner estos últimos momentos en manos de nuestro Dios, y como dice nuestro hermano Marcos, pues pregúntenle al pastor que más confianza le tenga. En el caso de Getsemaní, nuestro hermano seguramente tendrá la oportunidad de contestar dudas que se nos van quedando porque no nos atrevimos, porque en ese momento no nos pareció lo suficientemente importante, y después queremos abundar más. Con muchísimo gusto pondremos en la página de la iglesia los títulos que nuestro hermano Marcos ha mencionado, con objeto de abundar en este conocimiento. ¿Sí? Acompáñenme despidiendo este tiempo y dándole gracias a Dios por él mismo. Señor, bendecimos tu nombre en esta tarde, Señor. Te damos gracias porque tu creación, que es buena y que tú mismo lo dijiste, nos ha permitido observar diferentes elementos de la misma, y que tú en tu infinita sabiduría, en tu infinito conocimiento, vas utilizando a las diferentes criaturas como fueron los ángeles en su momento, Padre. Te damos gracias porque a través de sus actividades nosotros podemos entender tu presencia en nuestras vidas, y también seguramente en algún tiempo nosotros hemos fungido como ángeles en la vida de alguien más. Te agradecemos este tiempo y este conocimiento que nos brindas, y todo esto lo hacemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor de nuestras vidas. Amén. Pues hermanos, a nombre de la Iglesia Nacional Presbiteriana Getsemaní, ubicada en la calle de Allende y Londres 139, en esta alcaldía de Coyoacán, donde ya estamos teniendo cultos presenciales, donde gracias a Dios estamos teniendo la oportunidad de reunirnos domingo a domingo. Les esperamos a partir de este siguiente domingo que tengan ustedes a bien. Estaremos celebrando Navidad y Año Nuevo en cultos presenciales el 24 y el 31, si el Señor lo permite, y los domingos a las 11 de la mañana estamos ahí. Cualquier otra cuestión, con muchísimo gusto, como iglesia estamos a sus órdenes. Pastor, a tus órdenes, quedamos a ti. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar, hermanos. Gracias, buenas tardes.